Bueno, y 2 horas después de esta imagen, la Organización de Estados Americanos se reunía y también se pronunciaba contra la asunción de Maduro. Vamos a tomar contacto con la embajadora argentina ante la OEA. Estamos en comunicación con Paula Bertol. Paula, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, queremos saber cómo fueron las reuniones, la sesión de hoy y las conclusiones, por favor. Bueno, hoy tuvimos una reunión exitosa, y digo exitosa porque finalmente se lograron los votos y más de los esperados, 19 votos a favor, tan solo 6 en contra, resolviendo declarar la ilegitimidad de este periodo de Maduro, como así también la mayoría de los estados declaró que en Venezuela existe una crisis que no es solo humanitaria, sino que también es una crisis política, una crisis social, una crisis que ha llevado a más de 2.400.000 venezolanos a tener una migración forzada. Migración forzada no es lo mismo que cuando uno decide irse libremente de su país, sino que lo tiene que hacer por la cantidad de violación a sus derechos humanos, y esto es lo que está pasando con el pueblo venezolano, y hoy finalmente muchos de estos países lo hemos declarado en una resolución. Embajadora, buenas tardes, soy Inés Capdevila. ¿Cuáles son los efectos prácticos de esta resolución que desconoce la legitimidad del mandato de Maduro? Buenas tardes, Inés. Bueno, en principio yo escuchaba, como ustedes decían, que tal vez el Maduro de hoy no era el mismo Maduro de ayer. Creo que esto es uno de los efectos prácticos. Tampoco veíamos que el representante ante la OEA de Venezuela era el mismo que otros días. Hoy se lo vio como más calmado. En general ellos tienen un tono muy agresivo y hablan sin parar durante mucho tiempo. Hoy fue contundente lo que estos países logramos en una resolución, pero además hay un grupo que se llama Grupo de Lima, que también apoya y fue siguiendo permanentemente la crisis humanitaria de Venezuela, que ha tomado algunas medidas tales como en el caso de nuestro país. La Cancillería sacó un comunicado que, además de lo ya hecho y ya dicho por nuestro presidente, vamos a dejar de darle las visas a nuestro país de los altos funcionarios venezolanos, por ejemplo, o la UIF también va a lanzar una alerta para dejar de negociar con empresas públicas venezolanas. O sea que hay efectos prácticos. La comunidad internacional toda también empieza a mirar hacia el hemisferio y se pronunciaron, como bien lo decían ustedes antes, otros continentes, con lo cual Europa es el ejemplo, está muy atento a la falta de democracia y a la violación de los derechos humanos sistemática en Venezuela. Embajadora, usted mencionó que 6 países se abstuvieron o rechazaron la resolución de hoy. ¿Cuál es el argumento de estos 6 países para, en cierta forma, respaldar el gobierno de Maduro? Bueno, el mayor argumento es la injerencia que ellos dicen que nosotros hacemos sobre el país sobre el que se está resolviendo, digamos. Y también Venezuela habla del delirio que significa opinar sobre la democracia en otro país. Pero lo que se olvidan es que la Organización de Estados Americanos, que integran 34 países, la integraba Cuba, Cuba ya no está, éramos 35 en total, en realidad se dedica a la resolución pacífica de conflictos en el hemisferio, y una de las razones por las que vela es por la paz y porque no se violen los derechos humanos en otros países. Y la verdad es que todas las pruebas del 2014 hasta ahora han dado como resultado incluso presentaciones ante la Fiscalía de la Corte Penal, porque para algunos habría delitos de lesa humanidad incluso cometidos por Maduro. Entonces, lo que ellos dicen es, nada de esto es cierto. Y lo que nosotros decimos es, hay 2.400.000 venezolanos que son la prueba, además de los testimonios innumerables que hemos recogido a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las misiones que en su momento pudieron estar en Venezuela, ayudando y escuchando, o de los testimonios que han recabado personas que son muy prestigiosas en el mundo de los derechos humanos y que las han vertido en un documento que finalmente Chile, Colombia, Canadá, Perú, Paraguay y la Argentina han presentado ante la Corte Penal.
Usted contó, por ejemplo, que hoy se estaba ante otro embajador, hubo un cambio en el embajador venezolano en la OEA. Esto obviamente es porque hay una presión muy visible y muy pública hoy sobre Venezuela. Pero ¿cómo se mantiene esa presión, esa amenaza constante de decir, si salís de curso, nosotros estamos acá para vigilar que vuelva a la institucionalidad? ¿Cómo hace la OEA y cómo hacen los países, por ejemplo, del Grupo de Lima, para que esa presión no se diluya cuando baje la visibilidad luego de la asunción de Maduro? Bueno, esta es una alta responsabilidad de los funcionarios, de los embajadores que estamos aquí, bueno, cuya sede es en Washington, la OEA, trabajando incansablemente, no dejando que un tema se olvide o finalmente se lo deje de lado. Muchas reuniones se mantienen con altos funcionarios, por ejemplo, de los bancos internacionales. También estos países se ponen muy incómodos cuando se demuestra que violan derechos humanos y finalmente también se toman medidas económicas. A veces los molesta más que nada que los préstamos les sean retirados. También hay toda una comunidad internacional y también hay organismos como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Interamericana de la Salud que pueden mostrar la cantidad de plagas que van inundando los territorios vecinos y hay reacciones que hacen que finalmente, aunque sea por el espanto que les causan las reacciones que estamos tomando los que estamos alrededor, paren y reflexionen. En nuestra resolución nosotros le estamos diciendo a Venezuela que tenga bien volver a tener elecciones transparentes, justas y libres, y no elecciones sin oposición o sin el acceso de la prensa libre, que esto fue lo que pasó en mayo. Embajadora Paula Bertol, muy amable por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí el testimonio. Y Inés...